Pero es que he estado investigando y ojo, en la lista me sale gente como David Villa, como Diego Forlán, como Dennis Bergkamp o incluso Iniesta. ¡Iniesta de mi vida! Lo cual no tiene ningún sentido. Aquí estamos todos para cantarte tu canción. Hola, ¿qué tal? Lo admito ya nada más empezar, este vídeo es fútbol ficción, ¿vale? No es análisis ni actualidad, hoy no va de eso el vídeo. Es que claro, se acabó la liga, no hay partidos, estamos en pleno mercado de fichajes, con gente inventándose rumores en Twitter. Mucho. Y bueno, digo, voy a hacer un vídeo para echar el ratito, para una excusa más para hablar del Betis, para recordar de dónde venimos y para que cada uno comente lo que se acuerda, lo que no se acuerda, lo que se cree, lo que no se cree. Yo no creo que estén en el camino de la verdad. Dicho esto, imaginaos que ahora mismo, en un hotel de Madrid, por ejemplo, el Betis está a puntito de fichar a Nico Williams, que finalmente por una serie de flecos mínimos no ocurre y tú te enteras de esto dentro de 10 años, cuando Nico Williams ya sea en el Atleti, en el Madrid, en el Barça, en el City, donde acabe, ha triunfado, ha ganado todo lo más grande con España y con todo el mundo y te enteras tú dentro de 10 años que el Betis estuvo a puntito de fichar a Nico Williams. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pues eso es lo que pasó el otro día cuando yo escuché, dicho por el propio futbolista, que el Betis estuvo a puntito de fichar a Albert Luque. Ojo, ¿eh? Y muchos me podréis decir que es un poco exagerado o muy exagerado comparar a Nico Williams con Albert Luque. Pero comparar al actual Nico Williams con el Albert Luque de aquella época, en absoluto es disparatado. Luego lo explico. El caso es que a raíz de escuchar eso, me acordé y me vino a la cabeza cuando el mercado de fichajes no era estar en Twitter a ver qué se inventaba ese día betiquito@39. Era ir con tus padres, con tu hermano o solo, cada uno como sea, al kiosco, comprar el estadio deportivo, si podías comprarlo, si no te hacías el tonto y te leías la portada y 2 o 3 cosas más, veías un par de rumores y tal y cual, y hasta el día siguiente no sabías absolutamente nada más. Eran otros tiempos, era diferente, ahora estamos todos más ansiosos. El vídeo va de futbolistas que sonaron muy fuerte para el Betis o que años después nos hemos enterado que estuvieron a puntito de fichar por el Betis y que son futbolistas increíbles. Va a haber cosas muy locas, además de Albert Luque. Vamos a hablar de gente como David Villa, como Diego Forlán, como Dennis Bergkamp o incluso, que esto ya me dejó loquísimo, Iniesta. Estos 4 lo voy a dejar para el final y en total van a ser 10. Bueno, el primero, como hemos comentado, es Albert Luque. ¿Por qué digo que Albert Luque es como si el Betis fichase a Nico Williams? Bueno, Albert Luque, no sé si lo conoceréis o no, os acordaréis, fue un futbolista que jugaba precisamente en la banda izquierda, eso para empezar, que en aquella época cuando jugaba en el Mallorca tenía una edad parecida a la que tiene Nico Williams ahora. Es un futbolista que quería el Madrid, que lo tuvo muy cerca con el Madrid, lo quiso el Barça y estuvo muy cerca de ir al Barça y finalmente llegó al Deportivo de La Coruña, que en aquella época, para que nos entendamos, es como si va al Atlético de Madrid, incluso un nivel más, era el tercer equipo de España, llegó a ganar la Liga, la Copa, hizo temporadas muy buenas en Champions, llegando incluso a semifinales de Champions. Era un equipo muy top, que fichaba jugadores muy buenos. Albert Luque, de hecho, fue uno de los futbolistas protagonistas de la gran remontada histórica de la Champions que hizo el Depor contra el Milán, pero no el Milán de ahora, el Milán de Maldini. Fue increíble porque en San Siro quedó 3-1, si no recuerdo mal, y en la vuelta, que esa sí la recuerdo perfectamente, quedó 4-0. Luque dio una asistencia a Valerón, para que veáis el equipo cómo era, y metió un golazo el 3-0. Pero aquí está conseguido. Parecía imposible, pero ahí está el 3-0 del Deportivo. Y bueno, a la postre fue 4-0 y el Depor remontó. Es decir, Luque marcó una época, en la selección española jugó Eurocopa, jugó Mundial. Se puede comparar perfectamente en ese momento con Nico Williams. Pues dijo hace poco, él mismo, en una entrevista en el diario AS, que tuvo todo cerrado con el Betis, pero que en una reunión con Lopera en un hotel de Marbella le cambió todas las cláusulas. Le dijo que lo que era neto era bruto, le quiso pagar con unas cosas raras, unos chanchullos que tenía Lopera de pagar a través de empresas y cosas así. Luque se asustó y dijo que no. A él la verdad que le fue bien, pero para el Betis habría sido un pelotazo. El siguiente, Diego Tristán. Diego Tristán duele especialmente porque Diego Tristán es canterano del Betis. En la época que entrenaba Luis Aragonés, era un canterano que destacaba bastante, llegó a entrenar con el primer equipo, nunca llegó a debutar, pero Lopera, en ese momento, también Lopera, con sus formas tan peculiares, le ofreció un contrato de 10 temporadas que Diego Tristán rechazó porque se suponía que le hipotecaba ya casi toda la carrera, y fíjate, 10 temporadas, y cobraba bastante poco. Era como que ya te ato a un sueldo bajo y tal. Y luego vete tú para renovar con Lopera ese contrato. Él pidió ganar más dinero y que fuese creciendo el sueldo, Lopera dijo que no, hubo un lío, lo apartaron un poco del equipo, tal y cual, y en ese barullo llegó el Mallorca y se lo llevó. A partir de ahí entonces, Pichichi en primera división, en el Deportivo también marcó una época, en la selección española igual, sonó para el Real Madrid, bueno, Diego Tristán. Un auténtico máquina, además mucha clase, más allá de goleador. El siguiente también salió beneficiado al Deportivo de La Coruña porque es Roy Mackay. No sé si os acordáis de Roy Mackay, pero era un máquina, un goleador nato, holandés. Mackay, ojo, aquí no fue Lopera, aquí fue Luis Aragonés precisamente. Resulta que Lopera lo tenía hecho con el Vitesse.
no sé cómo se dice, pero el equipo holandés que era donde estaba Macay, hasta tal punto que cuando Luis Aragonés le dijo a Lopera que no lo fichase, que prefería a Oli, que es verdad que Oli estaba haciendo muy buenas temporadas en el Oviedo, aunque luego no salió del todo bien en el Betis, pero era un fichaje importante cuando el Betis fichó a Oli, que no quería a Macay porque no lo conocía y quería a Oli. El Betis tuvo que pagar una cláusula, según he estado leyendo, de sanción al Vitesse, porque tuvo que echarse para atrás con el fichaje. Es decir, fijaos lo cerca que estuvo. Macay luego Pichichi también en el Depor, fichaje bastante caro que lo fichó el Bayern de Múnich, ganó Bundesliga, fue bota de oro, se hinchó a marcar goles, recuerdo uno en la Champions que le mete al Madrid como en el segundo 8 de partido. Bueno, Macay marcó una época en el Bayern, es recordado allí, también en el Depor, y estuvo a esto de fichar por el Betis. Luis Aragonés fue el que echó el fichaje para atrás en ese momento. El siguiente es Mascherano, Javier Mascherano. No sé si lo recordáis, futbolista top de la selección argentina, Liverpool, Barcelona. Pues dijo el propio Mascherano en una entrevista que su salto a Europa desde el Corinthians, porque él después de Argentina va a jugar a Brasil, estuvo a puntito de ser al Betis. Los famosos flecos estropearon la operación y se fue al West Ham. A partir de ahí, bueno, Liverpool, Barcelona, etcétera, etcétera. Habría sido muy bonito tener a Mascherano, un máquina en el centro del campo, un tipo que estaba en todos lados, muy bueno. Además tenía clase, podía jugar de central también. Me da un poquito menos de rabia, porque bueno, al final por la posición habría estado guay por el carisma que tiene el tío, pero el jefecito a puntito de fichar por el Betis. Bueno, el siguiente es Morientes. Ojo, Fernando Morientes. Triunfó en el Madrid, triunfó en el Mónaco, triunfó en el Liverpool, le fue bastante bien en la selección española en el sentido de que jugó mucho con la selección española, y este tío cuando estaba en el Albacete, bajó a segunda, era muy joven, se interesaron muchos equipos por él, contó él en Offsiders esto que os pongo aquí. Ese año tuve 3 ofertas, Atlético de Madrid, Zaragoza y Betis. Con esas tres manejé. Había más, pero las que eran reales, serias, ¿no? Reales y que tenía que decidir entre los. Además, el representante fue muy claro. Estos 3. ¿Cuál te gusta? Quizá no estuvo cerca del todo, pero fíjate, eligió el Zaragoza, pero ojo, estuvo ahí la negociación, el Betis en la terna, y quién sabe, la verdad que este tío sonó, lo he puesto también porque sonó mucho, sonó cuando empezó a jugar menos en el Madrid, sonó incluso ya más mayor, o sea, hubo varias épocas en las que Morientes se le vinculó con el Betis. En esta estuvo cerquísima. Bueno, el siguiente es una locura, porque estos futbolistas que hemos hablado todos estaban en una época en la que eran muy buenos, habían hecho temporadas muy buenas, como por ejemplo Albert Luque en el Mallorca con Luis Aragonés, pero no habían despegado del todo. Pero es que que voy a decir, Paolo Montero, no sé si os acordáis, uruguayo, venía, esa temporada que lo quiere fichar el Betis, que es en la 97-98, venía de hacer doblete con la Juventus. Ojo ahí, una leyenda del equipo italiano. La cosa es que el Betis vendió a Roberto Ríos por 12 millones de euros al Athletic Club, que es una cifra muy buena para la época y para el Betis en ese momento, y Lopera quería sustituirlo con garantías. Apuntó muy alto Lopera, por lo visto, que yo no sé si Lopera lo sabría. He leído que Paolo Montero tenía una hermana en Granada, y que al final, es verdad que quien vive en Sevilla no va todos los días a Granada, y al revés tampoco, pero está mucho más cerca él, estaría a 2 horas en coche de ver a su hermana, y bueno, a lo mejor eso le tiraba mucho al hombre, no sé. La cosa es que llegaron a un acuerdo con Paolo Montero, que esto es lo que me alucina, y la Juventus se puso seria y le dijo que no, que pedía la cláusula, o no sé si cláusula, pedía mucho dinero y el Betis no pudo llegar a esas cifras. Pero bueno, que Lopera convenció a Montero, es que Lopera era un personaje bueno, ¿eh? Y ya quedan los 4 que he nombrado al principio. Ojito, Diego Forlán, David Villa, Dennis Bergkamp e Iniesta. Diego Forlán, uruguayo también, no sé si os acordáis de él. Triunfó en el Atlético de Madrid, en el Villarreal, estuvo en el Manchester United, que fue su primer equipo en Europa, si no recuerdo mal. No sé si el primero, pero en el que más despegó, creo que sí, que fue el Manchester, su primer equipo. En este caso, la información que he podido obtener me parece muy rara, entonces voy a intentar descifrarla. La cosa es que Poli Rincón dijo en una entrevista que él le llegó a ofrecer cuando estaba en el Manchester United, que fichó por el Villarreal, Forlán, el futbolista a Lopera. Fue a Lopera y le dijo como intermediario, le dijo, oye, este futbolista te lo puedo conseguir. Y aquí viene lo raro, si es que hay algo normal en todo esto. Le dijo, el futbolista vale 3 millones de euros. Lopera a los 10 días, dicho por Poli Rincón, le llamó y le dijo que no, que 3 no, que 9 o nada. Y se cerró la operación. Entonces, aquí tengo 2 teorías. La primera, que Lopera fuera un vacilón y que cuando escuchó la oferta dijo, 3 millones, sí, 3, 9 te voy a dar. Que fuese como irónicamente diciendo, sí, por los cojones te voy a dar yo a ti 3 millones de euros. Que me parece raro, pero es que no entiendo la información. Y la otra es que simplemente bailen las cifras. Fuese al revés, que Poli Rincón lo ofreció por 9 millones y Lopera solo llegaba a 3. Y se jodió la operación. Pero el caso es que habría sido un pepino. Forlán, una cosa loca, o sea, llegó a ser bota de oro, diría que 2 veces, ¿eh? El siguiente, David Villa, esto también fue Lopera de nuevo. El caso es que cuando David Villa estaba en el Sporting de Gijón, he leído que se le ofrecieron a muchos equipos, entre ellos el Betis. Lopera estuvo interesado, estuvo hablando, pero intentó rebajar el precio, le parecía muy caro y se lo llevó el Zaragoza. Esa temporada el Zaragoza creo que lo vendió por 32 millones de euros, una cosa así, al Valencia, que en esa época gastaba pasta, fichó a Joaquín, fichó a David Silva, tal y cual. Entonces, bueno,
pero se salió en el Zaragoza. Fue una temporada muy buena, no sé si estuvo 2 en el Zaragoza, diría que solo una, pero bueno, fue Sporting de Gijón, Zaragoza, Valencia, luego ya fue al Barcelona, fue al Atlético de Madrid, bueno, David Villa, campeón del mundo con España, titular, el mejor delantero que ha habido en la historia de España de la selección, seguramente. Mejor que Morata era. Bueno, el siguiente es Dennis Bergkamp, ojo a la leyenda, no sé si os acordáis de ese gol que mete haciendo un autopase, lo voy a poner. Loquísimo. Leo textualmente del País. Ojo, 14 de junio de 1996. Es la bomba que quería soltar Manuel Ruiz de Lopera. Dennis Bergkamp, de 27 años y 45 veces internacional con Holanda, buena edad todavía, está a punto de convertirse en jugador del Betis. El Arsenal, su actual club, ha accedido a negociar su venta, una operación por la que el Betis pagará 300 millones de pesetas y traspasará a Robert Jarni al equipo londinense. Lopera lleva meses conversando con los dirigentes del club, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, pues no se hizo, evidentemente. No se pudo dar. Este tipo, por cierto, le tenía miedo a volar, Dennis Bergkamp. Entonces iba en barco a los sitios, o sea, iba varios días antes en coche. Muy peculiar, pero un futbolista con una clase que no vea. Bueno, y el último, para acabar, es el que más me ha roto la cabeza, aunque ya ahora se puede entender un poco los motivos, he entendido la conexión, es Andrés Iniesta. El caso es que en 2014, leo aquí también textual del Mundo Deportivo, cuando Iniesta estuvo a punto de irse al Betis para que jugara más. En 2004 se empezó una cesión. Y el caso es que jugaban poco porque estaba Deco, Iniesta jugaba menos cuando tenía pelo, no acababa todavía de romper y se pensó, bueno, para que ganase minutos, que jugase. Estuvieron muy cerca porque la conexión fue Serra Ferrer, que lo había tenido en la cantera, sabía que era un futbolista bueno y estuvo ahí la posibilidad de una cesión. Es verdad que una cesión seguramente habría vuelto al Barcelona porque el tío es Iniesta, pero habría estado guay, como por ejemplo el Celta que tuvo a David Silva, ese tipo de cosas que bueno, lo disfrutas una temporada, ya tienes la cosa de que está en tu equipo, tienes tu camisetita con el nombre de Iniesta que es una joya, y bueno, habría estado guapo, la verdad. Iniesta, con pelo en el Betis, increíble. Así que bueno, hasta aquí este vídeo, que es un poquito para que eso, para pasar el rato, para buscar anécdotas, hablar del Betis, no tiene mayor intención que eso. Si os acordáis de algún otro fichaje que pudo hacer el Betis, sé que hay más por ahí, pero los que he encontrado no tenía ningún lugar en los que encontrar información y he preferido no ponerlos, me he preferido ir con este listado. Y bueno, ya quizá haga otro vídeo de los futbolistas que sí vinieron y ojalá no hubiesen venido nunca. Ese es más largo. Así que nada, muchas gracias, mucho Betis. Si os suscribís, me hacéis un favor tremendo. Seguiremos haciendo vídeos. Habrá vídeos también de análisis, habrá vídeos de actualidad. Habrá un montón de cosas en este canal. Puro balompié, gloria bendita, mucho Betis. Ole, ole.